Una de las cosas que más le enojan al hombre es decirle que es pequeñito. Eso es lo que más le enoja al ser humano. El ser humano es orgulloso. De por sí somos orgullosos. El fundamento de todo nuestro pecado es nuestro orgullo. Satanás por eso pecó, por orgullo. Quería ser como Dios. Adán y Eva pecaron por orgullo. Satanás les dijo, seréis como Dios. Y a el hombre le choca que le digan que es nada. Estamos acostumbrados en la actualidad a pensar de nosotros mismos como que somos mucho, como que valemos mucho. Y la Biblia dice, en la Escritura lo verás, qué pequeñito el hombre es. Mira en la Biblia, ahí lo vas a ver. Y eso es lo que confronta al hombre en la actualidad, al hombre y la mujer. El orgullo. No quiere saber que es pequeñito. Un pecador sin protección que necesita salvación que solo Cristo le puede dar. Vamos a abrir nuestras Biblias precisamente ahí en Romanos el capítulo 11 y vamos a leer nuevamente los versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hace algunos años, Mark Bolan era una estrella de rock que ya falleció, y él dijo una vez, si Dios entrara en mi habitación, obviamente estaría asombrado, pero creo que no me sentiría humilde ni humillado. Puede que llorara, pero sé que a él le encantaría estar junto a mí. Podemos descartar una declaración tan escandalosa porque vino de una estrella de rock pagana. Pero la mentalidad que baja a Dios a nuestro nivel y nos eleva a nosotros para que estemos casi a la par del Todopoderoso, esa mentalidad no falta en la iglesia evangélica. Escuché a John MacArthur contar acerca de un predicador carismático, amigo suyo, que le dijo a John que Jesús a menudo se le aparecía en la mañana cuando él se estaba afeitando. Y John MacArthur, todavía sorprendido y con razón, le hizo algunas preguntas para asegurarse de lo que estaba diciendo este semejante tipo, que lo estaba entendiendo correctamente. El predicador le aseguró a MacArthur que Jesucristo en realidad se le aparecía a menudo mientras él se afeitaba por la mañana. Y la última pregunta incrédula de John
fue: ¿y continúas afeitándote? ¿Por qué le dijo eso? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan había conocido al Señor íntimamente cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal? La cabeza de Juan reposó sobre el pecho del Salvador Jesucristo. Pero cuando Juan estaba en la isla de Patmos y cuando él vio al Señor Jesucristo resucitado, la respuesta de Juan fue: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Juan lo conocía. Esa es la respuesta común de todos en la Biblia que estuvieron y que se encontraron con Dios vivo y verdadero. No dijeron: oye, qué bueno verte, Dios, ¿cómo te va? ¿Verdad que no dijeron eso? Isaías 6 dice que Isaías mismo exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando entre pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡ay de mí que soy muerto! ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel cayó sobre su rostro en tierra. Los padres de Sansón cayeron en tierra sobre sus rostros. Y Manoa pensó que moriría, los dos, él y su esposa, porque habían visto a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo que fue arrebatado al tercer cielo y le fue revelado cosas que no debía decir? El Señor le dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para evitar que Pablo se exaltase a sí mismo. ¡Qué tontería! Decir que Dios se me aparece cuando estoy afeitándome. ¡Qué absurda tontería! Y al contemplar lo que dice Pablo aquí, cómo Dios diseñó y llevó a cabo su plan para la historia de la salvación, él fue conmovido y exclamó estas palabras que están aquí al final del capítulo 11. ¡oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Estos versículos concluyen todo lo que se ha dicho en los primeros 11 capítulos de Romanos. Sirven como el clímax de todo este libro. Precisamente porque se está respondiendo el pensamiento del capítulo 11 y el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y por todos, Pablo se está refiriendo a grupos de personas, gentiles y judíos por igual. Y esto lo lleva a quedarse maravillado, estupefacto, alabando a Dios por sus riquezas, por su sabiduría, por su conocimiento, por los juicios y por los caminos de Dios. Entonces, la lección para nosotros en Romanos es que Dios es mucho más grande de lo que podemos comprender. Y tú no eres grande. Entonces, humíllate delante de Dios y adora solamente a Dios. El punto de todas estas profundas verdades doctrinales que encontramos en Romanos, todos los primeros 11 capítulos, es llevarnos a adorar a Dios humildemente, porque Él es nuestro gran Dios.
Él planeó nuestra salvación para que fuéramos para alabanza nuestra, no, sino para alabanza de Él. Él planeó nuestra salvación para que nosotros pudiéramos alabarle y planeó nuestra salvación para su gloria, no para nuestra gloria. Y si tu estudio de la Biblia no te lleva a una adoración más profunda, no estás estudiando la Biblia de manera correcta. Ver claramente quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho en su gracia por cada uno de nosotros en Cristo, debería hacernos inclinarnos delante de Él en humildad y en adoración. La última vez, el domingo pasado, lo que vimos es que Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos comprender. Las riquezas de Dios están más allá de nuestra comprensión. La sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. El conocimiento, los juicios, los caminos de Dios están más allá de nuestra comprensión. Y hoy lo que quiero es enfocarnos en la verdad que surge de que tú y que yo entendamos que Dios es mucho más grande de lo que podamos comprender y que tú no eres grande. No eres grande. La verdad es que todos necesitamos crecer en humildad. Necesitamos darnos cuenta de que en comparación con el Dios del universo, no somos nada. Si ustedes se ponen a pensar los millones y millones de galaxias que existen en el universo, y que la galaxia más próxima está a millones de años luz de nosotros, y que nuestra Tierra es un pequeñísimo puntito en todo el universo, y que dentro de ese pequeñito puntito vivimos nosotros. Dios es grande. Él creó todo eso. Y aún así, nuestro orgullo nos lleva a pensar de que somos mucho, que somos algo. Pues sí, somos seres humanos en un puntito, en una tierra, en miles y millones de galaxias en el universo. ¿Saben que Muhammad Ali, no sé si ustedes recuerdan, le decían Cassius Clay o Muhammad Ali, era campeón de boxeo? Él decía, soy el más grande. ¿Se acuerdan de Luis, el rey de Francia, que decía Luis el Grande? Bueno, este Ali decía, soy el más grande, el más grande. Hace algunos años lo vi en las noticias tropezándose en los pasillos de un hospital mientras sufría los efectos de la enfermedad del Parkinson. Y cuando lo vi pensé, qué rápido se desvanece cualquier supuesta grandeza humana. Qué rápido se desvanece. También me acordé de la historia cuando Ali estaba en un vuelo comercial y justo antes de que despegara el avión, la azafata se acerca a él y le dijo, por favor, abróchese el cinturón de seguridad. Muhammad Ali dijo, Superman no necesita cinturón de seguridad. Y la azafata le dijo, Superman tampoco necesita un avión para volar. Abróchese el cinturón. Así era Ali. En Romanos 11, Pablo exclama,
Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y luego, como Pablo lo hace frecuentemente, apoya sus declaraciones con las Escrituras. El versículo 34 está citando Isaías 40, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? El versículo 35 está citando Job 41, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Y ambos versículos son preguntas retóricas que necesitan una respuesta. La respuesta es nadie, nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Nadie. ¿Se atreverá alguno de ustedes a compararse con Dios? La Biblia está diciendo, tú no eres grande en comparación con el Todopoderoso. Dios afirma su grandeza haciendo estas preguntas retóricas que colocan al hombre en el lugar que le corresponde. Fíjense los contrastes, vean en sus Biblias, ábranlas en Isaías capítulo 40. Vamos a leer lo que dice ahí acerca de la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Isaías 40, versículo 12. Dice Isaías 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Fíjense lo que es. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas las naciones. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, en menos que nada. Vamos a Job. Job capítulo 38. Dios comienza preguntándole a Job ahí en el capítulo 38, el versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está preguntando a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y va Dios y martilla a Job con pregunta tras pregunta retórica. Capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Y en los versículos justo antes, Job 41, versículo 1, Dios continúa preguntándole a Job si puede sacar al Leviatán con un anzuelo. El Leviatán aquí en Job es un gran cocodrilo. ¿Quién puede sacar un gran cocodrilo con un anzuelo? Y Dios se burla. Versículo 8 del 41. Pon tu mano sobre el Leviatán, te acordarás de la batalla, nunca más vas a volver. Si ni a Job ni a nadie más le importa enredarse con un cocodrilo, Dios concluye ahí en Job 41:10, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién podrá estar delante de mí?
Y luego pregunta en el versículo 11 del capítulo 41 de Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Ahora, estoy citándoles todos los contextos de estos versículos del Antiguo Testamento para mostrar que Pablo, aquí mientras Pablo todavía exalta la grandeza de Dios, también nos está diciendo en comparación, tú no eres grande. No creas que eres grande. Dios es grande en conocimiento, pero tú no lo eres. Romanos 11:34, ¿quién entendió la mente del Señor? Y como vimos la última vez, el conocimiento de Dios es exhaustivo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Él sabe todo lo que hay que saber sobre cada molécula en tu cuerpo. Dios sabe lo que está pasando en cada célula de tu cuerpo. Dios, el Señor Jesucristo, nos dijo que Dios tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. Conoce cada gorrión que cae al suelo. Él solo sabe todo lo que ha pasado y Él sabe todo lo que pasará. Y con David pudiéramos exclamar, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, decía David, no lo puedo alcanzar. Isaías 40 se cita en 1 Corintios 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Parecería una contradicción, pero lo que quiere decir es que nadie puede conocer la mente y los pensamientos de Dios aparte de la revelación de Dios que tenemos en su palabra. Si Él no nos lo hubiera revelado, no sabríamos más de Dios. Pero está revelado aquí en las Escrituras. Aparte de esa revelación gratuita, llena de gracia de Dios, nadie puede conocer la mente y los pensamientos de Dios. Ningún ser humano tiene la sabiduría o el conocimiento para discernir, mucho menos para aconsejar a Dios, mucho menos para aconsejar sobre el rumbo de la historia humana. Dios ha revelado en su gracia todo ese maravilloso flujo de su plan para la historia de la salvación. Ninguno de nosotros hubiera podido descubrir el plan de Dios para la salvación si Dios no lo hubiera revelado. Y lo reveló en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vino y murió en la cruz, el Hijo de Dios. Dios, el Hijo, muriendo en la cruz por nosotros. Muriendo en la cruz por nosotros. Ninguno de nosotros puede compararse a Dios en su conocimiento. Pero si Dios es grande en sabiduría, tú no eres grande en sabiduría. Dice el versículo 34, ¿o quién fue su consejero? Fíjense que aquí la pregunta parece de humor, parece humorística. ¿Te imaginas al Dios Todopoderoso apareciéndote y diciéndote, he estado luchando con este problema y me preguntaba si tú me puedes ayudar o darme algún consejo? Vamos a charlar unos minutos. Sí, cómo no. El Dios que sabe todas las cosas. Parece humor, ¿verdad?
¿Te imaginas al Dios soberano reuniéndose con alguno de los mejores consejeros para diseñar su plan para las edades? Es ridículo, es ridículo. Dios no necesita nuestro consejo en nada, en nada. Y sin embargo, ¿cuán a menudo le damos consejos a Dios? En nuestras oraciones queremos aconsejarle cómo hacer las cosas a Dios. Y a menudo lo hacemos. Dios, si tú hicieras las cosas a mi manera, mi vida sería más tranquila. Estamos aconsejando a Dios lo que tiene que hacer. Dios, si tan solo cambiaras a mi esposa y a mis hijos, nuestro hogar sería más pacífico. A menudo convertimos nuestras oraciones que implican que tenemos algún consejo para darle a Dios y que Él necesita escuchar nuestro consejo. No oremos así. No oremos así. A veces oro por los gobernantes de este México nuestro, pero oro de acuerdo a las reglas morales que tenemos en las Escrituras. Pero tengo que tener mucho cuidado de no decirle a Dios lo que Él tiene que hacer con cada gobernante que tenemos en México. No es posible, Él no necesita mi consejo. Lo ha estado haciendo hábilmente durante siglos de la historia del hombre sin mi consejo. Así que ten cuidado cuando ores. No es que aconsejes a Dios, sino que haga Dios su voluntad. Dios es grande en riquezas, tú no eres grande en riquezas. Versículo 35, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Como acabamos de ver allí en Job, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es dueño de todo el universo. Él habló para que existiera todo para su propia gloria. Si tú pudieras pronunciar una palabra y miles de millones de pesos aparecieran en tu cuenta de banco, pues ya no necesitarías un trabajo de salario mínimo trabajando ahí en un restaurante de hamburguesas, ¿verdad? Serías infinitamente rico. El punto es que no podemos darle a Dios nada de lo que creemos que le hace falta a Él. No le podemos dar nada. No podemos satisfacer alguna necesidad de Dios. No es posible. Él es totalmente suficiente en Él mismo. Dios es el tesoro supremo de todo el universo. Esta pregunta, ¿quién le dio a Él primero para que Él se lo devolviera? Muestra que no podemos hacer nada por Dios, ni dar nada a Dios que te ponga a ti en deuda con Dios. Y eso es precisamente lo que hace el hombre. El hombre quiere hacer obras y portarse bien y ser un buen amigo y ser un buen vecino, porque así Dios me va a deber a mí la salvación. Fíjense nada más la tontería de pensamiento del hombre. Dios me va a deber a mí. ¿Quién le dio a Él para que te deba a Él algo a ti? No podemos acumular buenas obras y luego pensar que Dios nos debe la salvación. No podemos dar un montón de dinero en la asamblea o a la caridad y pensar de alguna manera que con eso nos va a ir bien en el juicio porque nos hemos ganado el favor de Dios. Este versículo echa por los suelos
Todo lo que el hombre quiere hacer para ganarse el cielo no es por obras. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No es por obras. Cualquier pensamiento de que Dios nos debe algo erradica por sí mismo la doctrina de la gracia que está en el corazón de la comunión con Dios. Incluso como cristianos que creen en la Biblia, es fácil caer en este error. Fíjense que hace muchos años, a principios del siglo XX, estaba el maestro de Biblia, Torrey, estaba en una reunión de empresarios en Australia y le entregaron una nota al doctor Torrey. Y esa nota decía: estimado doctor Torrey, estoy muy perplejo. He estado orando durante mucho tiempo por algo que yo estoy seguro que es conforme a la voluntad de Dios, pero no lo consigo. He sido miembro de la iglesia presbiteriana durante 30 años. He sido superintendente de la escuela bíblica dominical durante 25 años. Y soy anciano de la asamblea durante 20 años. Y sin embargo, Dios no contesta mi oración. No puedo entenderlo. ¿Me lo puede explicar, señor Torrey? Torrey leyó la nota desde el púlpito y él respondió: es muy fácil de explicar. Bien fácil de explicar. Este hombre piensa que debido a que ha sido un miembro constante de la asamblea durante 30 años, un superintendente de la escuela dominical durante 25 años, un anciano en la congregación durante 20 años, él piensa que Dios tiene la obligación de responder a su oración. Él realmente está orando en su propio nombre, no en el nombre de Dios. No de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a lo que Él quiere. Dios no va a responder nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él de esa manera. Más tarde, un hombre se acerca al doctor Torrey y admitió que él había escrito esa nota. Y le dijo: has dado justo en el clavo. Ahora veo mi error. La buena noticia es que la manera de recibir de Dios no es venir a Él como si Dios te debiera algo, sino venir a Él como pobre, como necesitado. Así se viene delante de Dios, pobre y necesitado. Como exclamaba María en Lucas 1, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Ven a Dios como rico y serás enviado vacío. Ven a Dios como pobre, humillado, y serás enviado rico. Vienes a Dios porque conoces que es el Todopoderoso. Vienes a Dios porque sabes que su Hijo Jesucristo murió por ti, porque tú no mereces nada, pero Él lo hizo por ti. Vienes a Dios porque sabes que la salvación es solamente en Cristo. Pero vienes a Dios humillado, pobre, necesitado. Los pensamientos de que Dios es mucho más grande de lo que puedas comprender y tú no eres grande, deben llevarnos a adorar a Dios. Adorar. Humíllate delante de Dios
y adóralo. Dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuántos cristianos dicen, por mí, para mí? No. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo tiene profundas implicaciones y les animo a meditar todos los días de esta semana en este versículo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. John MacArthur lo resume: Dios es la fuente, el sustentador y el final legítimo de todo lo que existe. John Whitmer lo expresa: Dios es la causa primera, la causa efectiva y la causa final de todo. Leon Morris dice, Pablo está hablando de Dios como el originador, el sustentador y la meta de toda la creación. Everett Harrison señala que si bien este versículo tiene en vista los planes, la operación de Dios en la historia de la salvación, también implica y se aplica a los santos individualmente, porque la vida tiene su fuente en Dios, vive de los recursos de Dios y regresa a Dios cuando ha concluido su curso. Tú que estás sentado aquí, estás respirando porque Dios quiere que respires. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos respirando porque Dios quiere que respiremos. En el momento que Él quiera, tu vida se acaba. Y puedes ser niño o puedes ser joven o puedes decir, tengo la vida por delante, ahorita no me hablen de Dios. Estoy joven, tengo mucho que hacer en la vida. Yo les puedo decir que he visto niños pequeños, jóvenes, personas adultas y ancianos morir igualmente. Han muerto junto a mí, pequeñitos, de 1 año, de 6 meses, corazones mal formados. Han muerto adultos, un infarto del miocardio. No tienes en tus manos la vida está en Dios. Respiras porque Dios quiere que respires, porque Dios te permite respirar. Todas las cosas proceden de Dios. Dios creó de la nada todo, nada más con su palabra. Hágase la luz se hizo. Nada más su palabra. Y entonces, inmediatamente te vas a preguntar, ¿entonces Dios creó el mal? No, Dios no creó el mal. ¿Qué dice la Biblia? Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes contemplar impasible el agravio. Jehová es justo y ama la justicia, dice el Salmo 11. Pero en su decreto soberano, en su voluntad permisiva, Él permitió el mal. Él es soberano sobre la maldad. Él no creó la maldad,
pero es soberano sobre la maldad. Él ordenó la cruz, ¿no es cierto? Desde antes que el hombre fuera creado, ya estaba en el corazón del Salvador esa salvación. Y la cruz era necesaria por el mal. Y solamente se logró la cruz a través del mal. Pero Dios no creó el mal. Dios creó seres que podían decidir entre el bien y el mal. Satanás decidió por su orgullo creerse como Dios y cayó en el pecado. Adán y Eva cayeron en pecado por su mismo orgullo. Dios permite el mal para promover su gloria. Por eso encontramos versículos como en Isaías: yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Ahí adversidad, la palabra es mal. Creo el mal. Jeremías dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?, dice Amós. Si niegas que el mal era parte del decreto de Dios, entonces caes en una herejía, que hay dos poderes iguales, el bien y el mal. Eso es herejía. Pero si dices que Dios es responsable del mal, vas en contra de la enseñanza bíblica, donde dice que Dios es santo, santo, santo. Es un gran consuelo aferrarse al equilibrio bíblico, que Dios es santo y es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el mal. Todas las cosas son por medio de Dios. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dispone todas las cosas para nuestro bien. Y esto incluye todas nuestras pruebas, que son la mano amorosa de Dios. A veces estamos bajo adversidad, bajo pruebas, en enfermedad, a lo mejor en alguna operación, no lo sé. Y creemos que Dios nos está castigando, y es la mano amorosa de Dios enseñándonos lo que tenemos que aprender para nuestra disciplina y para la gloria de Dios. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O como Job le pregunta a su esposa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Todas las cosas son para Dios. Todas las cosas existen debido al propósito de Dios y para la gloria de Dios. No existe nada de lo creado que no resulte en la máxima gloria de Dios. Todo es para su gloria. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Disfrutar de Dios para siempre. Pero el pecado interrumpió eso. Y para que tú puedas glorificar a Dios y para que tú puedas disfrutar de Dios para siempre, tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Cree
en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y todo termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quieres un matrimonio feliz? Claro, por supuesto. Pero ¿por qué quieres un matrimonio feliz? ¿Para que yo sea feliz? No, eso es secundario. Tu principal deseo de tener un matrimonio feliz debe ser que Dios sea glorificado en tu matrimonio. Y lo mismo pasa con tus hijos. Se aplica a la crianza de tus hijos piadosos, al éxito en tu carrera. Cualquier meta que tengas debe de ser para la gloria de Dios. Tu objetivo principal debe ser que Cristo sea exaltado a través de ti. Como decía el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 1, decía, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si mueres, es para la gloria de Dios. Si vives, es para la gloria de Dios. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y es la tendencia de toda verdad exaltar a Dios y humillar a la criatura. Toda la verdad bíblica es exaltar a nuestro Dios y la criatura humillada. Y es muy característico de la vida de piedad, de la vida del creyente, sentir que todo bien viene de Dios y desear que toda la gloria sea para Él. No olvides el amén. No olviden el amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pablo quiere que digan amén a todo lo que está escrito desde Romanos 1 hasta Romanos 11. Amén. Estoy indefenso, irremediablemente perdido en mi pecado, merezco la ira santa de Dios. Amén. Mi única esperanza de vida eterna es que Jesucristo murió por mí cuando yo aún era pecador. Amén. Si Él no me hubiera elegido a mí primero, yo nunca lo habría elegido a Él. Amén. Soy justificado solamente por la gracia de Dios a través de la fe, solamente en Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ya no necesito ceder al pecado porque estoy identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección. Amén. Él ahora está obrando en todas las cosas, incluso en mis pruebas, para mi bien. Porque ahora lo amo y Él me ha llamado de acuerdo a su propósito glorioso. Amén. Él ahora me está conformando a la imagen de su Hijo para que un día sea glorificado con Él para siempre. Amén. Amén. No debemos simplemente someternos a regañadientes a todas estas verdades, sino regocijarnos, alegrarnos y gloriarnos en estas verdades de Romanos. ¿Lo haces tú? Puedes decir en todas tus circunstancias, en cada una de ellas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.